hacer depósito de... Pero parecido, Iván con B mayúscula, pero si instalamos simple, pero ¿qué si yo estoy en simple? Sí, yo estoy en simple, pero es que yo no lo he hecho. Ok, vamos a ver, jóvenes. Me están escuchando bien y ven bien, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Voy a retomar esto porque vi que generó mucha duda y pasar a la pregunta que me había hecho una compañera de cómo distinguir homocigotos. Entonces, aquí decíamos, esto es un marcador, esto es otro marcador, esto es otro marcador, aquí tenemos otro marcador y aquí tenemos otro marcador. ¿De acuerdo? Recuerden que tenemos dos cromosomas, entonces cada uno de estos marcadores es genética mendeliana, se heredan de cromosoma en cromosoma, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el marcador del cromosoma sexual. Fácilmente podemos ver que esto es un XY, entonces tiene que ser el padre. Aquí tenemos un XX, este es homocigota X, podríamos decir de esa forma. Y aquí tenemos un XY, de tal forma que confirmamos que es un hijo, ¿verdad? No hay ninguna posibilidad que sea una hija. Entonces, como hay dos marcadores, nosotros comenzamos a cotejar la información del hijo con la madre, porque en teoría, no necesariamente hay menos posibilidad, ¿verdad?, que haya confusión de la madre. Entonces, si este hijo tiene un cromosoma 15, la madre tiene que tener el mismo marcador 15, ¿verdad? De tal forma que el 17, decíamos en la clase anterior, tiene que venir del padre. Entonces, ahí está. Profe, ¿Sí? disculpe, es que hay compañeros en la sala de espera. Qué raro, no los veo. Ok. No, siempre me aparece una leyenda ahí, no las tenía. Ok. En este otro marcador tenemos, el hijo tiene 14 y tiene 15. Nos fijamos que tiene la madre, tiene 15. Entonces, el 14 obligatoriamente tiene que venir del padre. ¿Verdad? Aquí tenemos un 8 y un 11. Aquí hay una situación particular. Nos damos cuenta que el padre es 8-8, es decir, es homocigota para 8. ¿Verdad? Entonces, el 11 obligatoriamente tuvo que haber venido de la madre y este 8 obligatoriamente del padre. ¿Verdad? Aquí tenemos 21 y 26. Este 21 viene de la madre, el 26 obligatoriamente tiene que venir del padre, que es homocigota. ¿Verdad? Entonces, homocigota para el 26. Aquí hay dos picos 26. ¿Por qué no vemos dos? Porque uno está detrás del otro. Tienen exactamente el mismo tamaño. Por eso es que no los vemos. ¿Verdad? Entonces, esto fue, digamos, con lo que terminamos en la clase anterior, ¿verdad? Vamos a ver ahora en el siguiente caso una situación donde está rodeado de homocigotas. Hoy algo no está funcionando bien. Ok, entonces vean el hijo. Aquí tenemos nada más dos marcadores para no hacer esto complejo y evidentemente que es lo mismo que pasa con cualquier otro marcador. Entonces, aquí el hijo, lo que tenemos es 11-11. Por la misma razón que hablamos del homocigota, los dos tienen el mismo tamaño y en este otro marcador tiene 12 y 12. ¿Qué significa eso? Que tanto papá como la mamá tienen que tener un 11, porque él es homocigota para el 11. Entonces contrastamos con la madre, ¿verdad? Y nos damos cuenta que sí tiene un 11, pero resulta que el padre no tiene 11, ¿verdad? En este otro caso, vean ustedes, 12 lo tiene la madre, pero 12 no lo tiene el padre. Entonces, esto se basa en pruebas estadísticas, donde todo esto son elementos de esas estadísticas que se va a utilizar, y al final lo que se va a concluir es que con una certeza del 60% o del 50% se puede confirmar que ese es el padre biológico, y evidentemente una prueba de paternidad o maternidad con esos porcentajes jamás puede ser uno que efectivamente es el padre biológico. En otras palabras, se rechaza completamente la posibilidad que sea el padre biológico, ¿verdad? Bueno, yo les comenté que esto fue utilizado en la Universidad de Costa Rica. Nosotros somos pioneros de hacer ese tipo de análisis en el caso de robo de ganado.
¿verdad? Entonces nosotros preparamos a la gente del OIJ para que nos trajeran un pedacito de carne, así ese pedacito pequeño, ¿verdad? De todas las carnes sospechosas que no tuvieran factura o que de una u otra forma estaban en una forma clandestina, en una casa, en una pulpería, en un supermercado, en lo que ustedes se pueden, o en el mismo vehículo que se la robaron, ¿verdad? Y nosotros contrastamos esa información con la cabeza, que es lo único que dejan en el sitio ladrones, ¿verdad? Pero simple y sencillamente contrastar el ADN de esta carne contra el ADN de esta cabeza. El ADN de esta pieza contra esta pieza contra esta pieza, incluso los huesos que podamos encontrar por ahí. Entonces, todos esos análisis se hacían en un servicio que nosotros le brindamos a la Corte Suprema de Justicia, particularmente al OIJ. Estoy hablando del 2004, 2005, por ahí, y categóricamente nosotros le podíamos decir, esta carne sí viene de esta cabeza, porque había un 100% de asociación entre todos los marcadores, o le podíamos decir, no hay absolutamente ninguna certeza que ese pedazo de carne provenga de esa cabeza, ¿verdad? Bueno, esto es una fotografía, digamos, de algo real. Vean que es el laboratorio nuestro, ¿verdad? Universidad de Costa Rica, donde tenemos, esto es un marcador, esto es un marcador, esto es un marcador, esto es un marcador, y aquí tenemos todas las carnes posibles, ¿verdad? Para hacer eventualmente las comparaciones. Si no fueran carnes, yo puedo hablar de individuos también, que este es el caso. Digamos, aquí tenemos un caballo, aquí tenemos a una hija, aquí tenemos a la madre y aquí tenemos a un hijo, supuesto hijo de esos dos animales, de esta madre y de este caballo, ¿verdad? Entonces uno sigue exactamente el mismo protocolo que veíamos anterior, ¿verdad? Nada más para que tengan un ejemplo, por ejemplo, este animal es homocigota para el tamaño 177. ¿Qué significa eso? Que tanto la madre como el padre deben de tenerlo. Entonces vamos a revisar, ¿verdad? Vean ustedes, 177. Vamos a ver si la mamá tiene esta, vamos a ver cuál es la mamá. Esta es la mamá, ¿verdad? Vean que la mamá no tiene 177. Esto es una supuesta hermana, pero el papá sí tiene 177. Entonces, este es un caso bonito donde se hizo para confirmar si realmente había paternidad y paternidad confirmada de estos animales, y se logró descartar que la madre fuera la madre biológica de este animal. Por ejemplo, aquí hay un homocigota 105 y vean que la madre no tiene 105, es 103 y 99. Evidentemente que cuando yo les voy a evaluar a ustedes esto, no voy a utilizar números tan complicados como estos que vemos acá, sino como los que veíamos anteriores, en puras unidades tal cual, ¿verdad? Entonces, más beneficios de la investigación genómica, ¿verdad? Identificar especies silvestres protegidas o en peligro de extinción. Esto es una de las áreas donde nosotros nos hemos metido muchísimo para hacer estudios con animales silvestres. Entonces, las implicaciones que tiene la genética molecular, en particular la ciencia forense, en la identificación de especies silvestres. Aquí pongo 4 de los grupos que nosotros estamos estudiando, perdón, 3 de los grupos, ¿verdad? Nosotros analizamos dantas, analizamos felinos, trabajamos con la lapa roja, la lapa verde, los perezosos y los monos, principalmente, ¿verdad? Entonces, un poquito para cambiar de tema, ustedes saben que Costa Rica representa únicamente el 0.03% de la superficie terrestre. Sin embargo, tenemos el 5% de la biodiversidad mundial, ¿verdad? Estos es datos que manejamos para arriba y para abajo, ¿verdad? Aproximadamente 162 áreas protegidas, más de 1.200.000 hectáreas que representan el 26% del territorio nacional. De tal forma que los esfuerzos de conservación en nuestro país prácticamente que han sido dirigidos a la creación de parques y, en términos generales, áreas protegidas.
Pero yo digo que eso no es suficiente, ya que no garantiza la conservación de las especies a largo plazo. Y si ustedes ponen aquí mucha atención, aquí tenemos las 162 áreas conservadas o protegidas, y vean ustedes que lo que tenemos prácticamente son islas. Esto completamente aislado, ¿verdad? Entonces, hay un problema de conectividad en esas áreas protegidas que nosotros tenemos, ¿verdad? Algo que a mí me preocupa mucho es que continúa la destrucción de las áreas protegidas, es decir, nunca nos hemos preocupado por proteger lo que no está protegido, ¿verdad? Y eso es un asunto que llama muchísimo la atención. En términos generales, ¿cuáles son las amenazas que sufre la diversidad en nuestro país? Bueno, destrucción del hábitat, cambio climático, especies exóticas, vean que todas se originan de la actividad humana. ¿Sí? Adelante. Se me pararon acá. ¿Perdón? A alguien se le encendió el micrófono ahí. La cacería, sobreexplotación de recursos naturales, contaminación, urbanización, vean que es exactamente lo mismo que podríamos ver nosotros en términos generales para cualquier especie. La pérdida de hábitat de nuestro país, vean ustedes, de 1800 teníamos un 92 de cobertura boscosa, que es lo verde, y en 1987 llegamos a tener un 25%. ¿Verdad? O sea, prácticamente que se convirtió lo que era verde en proceso de urbanización. Bueno, este es un poco el escenario que tenemos nosotros, áreas relativamente protegidas como estas, rodeadas, ¿verdad?, de un crecimiento demográfico excepcional, ¿verdad? Yo lo que digo es que si nosotros no comenzamos a proteger, ¿verdad?, y a ponerle muchísima atención a esto, tarde o temprano aquí vamos a tener nosotros la invasión por parte de este crecimiento demográfico. Bueno, algunas de las amenazas que mencionábamos anteriormente, vean ustedes, esto no es una exhibición de historia natural, esta es la casa de habitación de un cazador en Costa Rica. Vean ustedes qué impresionante, ¿verdad? Entonces me pueden preguntar, bueno, ¿por qué usted fue ahí? Bueno, porque nosotros, como nos interesan los felinos, ¿verdad? Nosotros fuimos a esta casa a sacar muestras de todos estos felinos que ustedes ven por acá, ¿verdad? Aquí les voy a poner más. Vamos a ver. No sé por qué se pega esto. Ok, este es otro felino, ¿verdad? Vean ustedes aquí esta mesita, que dicho sea de paso, ahí está la Biblia abierta, ¿verdad? Como el que peca y reza empata, dice el dicho. Aquí tenemos un montón de cuadritos, ¿verdad? Un montón de cuadritos hechos, ¿verdad?, por diferentes pieles de felinos. No sé si logran ver, son cuadritos de 10 por 10. Bueno, en resumidas cuentas, nosotros nos trajimos de esta colección 82 muestras de felinos para el laboratorio. Y eso es extremadamente importante porque el señor de la casa, el cazador, sabía exactamente cuándo y dónde había cazado este jaguar. Obviamente tenemos que creerle, no hay otra forma, ¿verdad?, para contrarrestar esta información, ¿verdad? Entonces, eso nos permite a nosotros comparar jaguares de 1970 con jaguares de hoy en día, ¿verdad? Es realmente impresionante lo que se logra. Vean ustedes, o sea, una de las exhibiciones más preciosas que he visto yo en términos de historia natural en una casa de habitación en un lugar de Heredia, ¿verdad? Es algo que llama muchísimo la atención, ¿verdad? Pues estos son otro tipo de amenazas que generan agentes infecciosos, que es un problema que nosotros cubrimos en nuestras investigaciones. Además de la parte genética, nos interesa a nosotros un montón de la presencia, por ejemplo, de virus, de bacterias, de hongos, de ecto y endoparásitos. Esto no es ningún montaje, esto es fotos reales, ¿verdad? Ustedes las han visto en Manuel Antonio o también en Cahuita, ¿verdad? Y tampoco es publicidad de ninguna empresa en particular. Eso es lo que están comiendo nuestra vida silvestre en algunas áreas de conservación. Y el otro problema que rescato acá es la zoonosis y la antropozoonosis.
Es decir, la posibilidad de que los animales nos transmitan enfermedades a nosotros y que nosotros transmitamos enfermedades a los animales silvestres. Es un problema muy reflejado a propósito de la historia del COVID-19, ¿verdad? El famoso coronavirus que surge en Wuhan por estar comiendo carne de animales silvestres, ¿verdad? Bueno, nada más para ilustrarles la situación de los felinos. Nosotros tenemos 6 especies de felinos. Eso es muy importante que ustedes lo sepan como biólogos, ¿verdad? Son 6 especies de felinos y evidentemente las 6 están en esta situación. Hay una pérdida de hábitat, como lo veíamos anteriormente. La pérdida de hábitat directamente nos lleva a que disminuyan las poblaciones presa, es decir, lo que comen estos animales, ¿verdad? Los felinos andan con hambre, evidentemente, entonces se van a las aproximaciones, digamos, de las fincas donde hay animales domésticos y comienzan a cazar, digamos, algunos de estos animales, lo que genera una reacción, ¿verdad? Por parte del propietario. Cuando le comen una, por lo general, no actúa, pero cuando ya son 2, 3, 4, en muy poco tiempo, entonces lo que hace es contratar a cazadores profesionales, tal y como lo vimos en las diapositivas anteriores, y estos cazadores profesionales evidentemente van a matar el animal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un círculo vicioso que no hemos podido romper por más ánimo y dedicación que le hemos dedicado a este asunto, ¿verdad? Bueno, aquí estamos nosotros tratando con algunos animales. Evidentemente aprovechamos, digamos, estas capturas para tomar todas las muestras habidas y por haber para hacer los análisis genéticos y virales de hongos y toda la cosa como lo presentamos anteriormente, ¿verdad? Un recurso importantísimo es que lo anterior, las capturas de animales, no lo podemos hacer nosotros con facilidad. Eso es extremadamente caro, extremadamente riesgoso para el animal y también para el cuerpo científico detrás del animal, ¿verdad? Entonces, a nosotros se nos ocurrió hace aproximadamente 7, 8 años trabajar con un perro entrenado, ¿verdad? Para buscar heces de los felinos. ¿Y por qué nos interesan las heces? Bueno, porque perfectamente, con ciertos protocolos de laboratorio, nosotros tenemos la capacidad de extraer ADN de excelente calidad y también de muy buena cantidad, que nos permite hacer los análisis pertinentes de cada uno de los animales, ¿verdad? Bueno, este era Google, este animal se llamaba Google, no por casualidad, ¿verdad? Google de buscador, ¿verdad? Google era una raza de braco alemán. En este momento tenía 3 años, desafortunadamente se nos murió muy joven. 3 años después se nos murió de un problema renal. Y este animal fue entrenado para específicamente buscar en el bosque heces de felinos. Entonces, cuando él encontraba algunas heces, se sentaba de esta forma y el domador, ¿verdad? La persona que entrenaba el animal, le daba una bola de tenis, como usted puede ver acá, que era, en lugar de darle una galleta, se le daba la bola de tenis y era el mensaje que Google recibía para, como interpretación de misión cumplida. Muchísimas gracias. Váyase usted a jugar y nosotros nos encargamos de recolectar las heces que tenemos por acá. De esa forma, vean ustedes qué impresionante, de esa forma logramos determinar en estas fechas, por ejemplo, 2011 es esta, el 26 de enero del 2012, es decir, un mes después, esta que está acá, el mismo día encontramos esta que está acá, después en diciembre del 2011, igual que esta, encontramos esta que está acá. Entonces, vean la información importantísima que nos muestra o que nos da, que nos provee una muestra de heces. Es realmente impresionante. ¿Cuál es el mensaje acá? Aquí estamos en Playa Tortuguero, ¿verdad?
Y lo que nos está diciendo es que este animal se desplaza en un mes, se ha desplazado más bien únicamente 1.9 kilómetros. Vean ustedes qué interesante. ¿Qué significa eso? Bueno, que ni lerdo ni perezoso, ese animal no va a hacer un gasto energético para ir a buscar comida cuando aquí tienen las tortugas marinas saliendo del mar, ¿verdad? Entonces, cuando tiene hambre, espera una tortuga, la mete un poquito, ¿verdad? Se la trae a esta parte por acá y se la va comiendo ahí a poquitos, ¿verdad? Es una situación interesantísima porque la información molecular nos está dando información ecológica e información de comportamiento extremadamente interesante. Aquí tenemos diferenciación de poblaciones. Perdón, adelante. ¿Hay alguna pregunta? No. Ok, vean ustedes qué interesante lo que logramos también con respecto a poblaciones de pumas. Nosotros estudiamos estas poblaciones acá, estudiamos cada punto es un individuo, ¿verdad? Entonces, estudiamos estos grupos, estos animales por acá y estos animales aquí en el sur propiamente en el Parque Nacional de Corcovado. La pregunta que nos estábamos haciendo nosotros es, ¿habrá posibilidad que animales de aquí vayan para acá y vayan para acá, entre estos hayan intercambios, en fin, ese tipo de preguntas que son muy interesantes desde una perspectiva de genética de poblaciones? Entonces vean lo que encontramos aquí, muy baja diferenciación genética. ¿Qué significa eso? Que los animales de aquí son muy parecidos a los de aquí. En otras palabras, hay flujo génico, lo que conocemos nosotros como flujo génico, o movimiento de animales de aquí a aquí y se cruzan entre ellos, ¿verdad? Ustedes podrían decir, bueno, esto es bastante lógico, ¿verdad? Están muy cerca, son animales muy grandes que hacen desplazamientos grandes, bueno, pero eso había que demostrarlo científicamente, ¿verdad? La pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el resto de las poblaciones, ¿verdad? Entonces logramos encontrar que había de moderado a muy alta diferenciación genética, de tal forma que el flujo génico acá es prácticamente nulo. Y ustedes se pueden imaginar que la Interamericana pasa por ahí y otro montón de carreteras y procesos urbanísticos y demás, ¿verdad? Entonces, de tal forma que esos animales constantemente no van a estar caminando tantos kilómetros. Aquí la distancia de obviamente que es muy grande, ¿verdad? Y como sería esperable, si no hay comunicación aquí, evidentemente de aquí a aquí es completamente nula, ¿verdad? El flujo génico ahí es extremadamente bajo, ¿verdad? Esto es exactamente lo mismo que vimos en Tortuguero, pero para un macho puma, ¿verdad? Donde el área en que se encontró en esos años es de 186 kilómetros cuadrados. Y van a ver por qué. Ustedes dicen, bueno, aquí difícilmente va a haber 186 kilómetros cuadrados, pero vean lo que pasa. El 2 de octubre del 2008 encontramos Google encuentra unas heces, ¿verdad? Por aquí. Nosotros las analizamos, luego pasamos al año siguiente, que es marzo y julio, y encontramos otras heces por acá, ¿verdad? Después en septiembre, en Piro, encontramos otras heces por ahí. Eso todavía no nos está indicando nada bien. Pero curiosamente, un mes después, o menos de un mes después, 20 días después, en Pavoncito de Sierpe, que es aquí arriba, se encontró heces de este animal, ¿verdad? Y cuando yo digo de que son de ese animal, es que inequívocamente las pruebas moleculares nos llevan a concluir que es el mismo animal. No hay posibilidad de equivocarse en ese sentido, ¿verdad? Entonces, vean ustedes qué interesante. La pregunta que uno se hace acá es, bueno, ¿por qué este animal caminó aproximadamente 100 kilómetros, imagínense, y dejó este sitio de origen? Bueno, ahí uno especula, ¿verdad? Y aquí yo creo que no hay mayor ciencia. Uno puede especular que se fue detrás de una hembra, que se fue por alimentación, en fin, lo que ustedes puedan imaginarse. Entonces la pregunta que uno se hace, qué interesante, bueno, ¿qué hizo este animal después? Ojalá que Google se haya encontrado otras heces de este mismo animal, ¿verdad? Posterior al 11 de octubre, para ver si él vino a fundar una población por aquí
o si definitivamente se vino de regreso para acá, ¿verdad? Entonces, curiosamente, el 28 de diciembre, es decir, 2 meses después, ¿verdad? Encontramos ese mismo animal, lo encontramos en Piru, donde se había encontrado en septiembre de ese mismo año. Entonces, vean toda la información biológica extremadamente útil que uno puede obtener a partir de estos escenarios, ¿verdad? Okay. Disculpe. Sí. Una pregunta, al final determinaron la razón por la que él se había, o sea, la verdad. No, eso es imposible, eso es mucha especulación, ¿verdad? Es mucha especulación porque y únicamente nosotros tenemos una muestra, diríamos, indirecta, ¿verdad? No teníamos cámaras trampas, y si hubiéramos tenido cámaras trampa allá arriba y lo hubiéramos observado nosotros con una hembra, digamos, ya uno puede hipotetizar mejor, ¿verdad? Pero eso es muy difícil de lograr determinar, pero por lo menos nos da comportamiento del animal que nosotros estamos estudiando. Okay, Categóricamente sí le puedo decir, el animal estuvo allá arriba y regresó. ¿Por qué se fue allá arriba? Imposible saberlo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Con gusto. Ok, hemos hablado ya mucho de eso, beneficio de un mejor diagnóstico de la enfermedad. Acuérdense que no solo es mejor diagnóstico, sino diagnóstico temprano de la enfermedad, que no haya desarrollo de cáncer de mama en una joven de 30 años, no. O sea, no vamos a, si hay predisposición genética, como lo vimos en el caso de Angelina Jolie, en la clase del martes, entonces nos preparamos para tomar una serie de medidas preventivas para que no haya desarrollo de la enfermedad, ¿verdad? Esto es lo que estamos diciendo acá, detección temprana, drogas lícitas, acuérdense, ¿verdad? Individualizadas, personalizadas. El tema de la terapia génica todavía es ciencia ficción, todavía no tenemos mucho avance al respecto, y de la clonación humana vamos a hablar un poquito luego de esto. Algunos asuntos éticos, en los próximos 20 minutos yo me voy a dedicar a alguna discusión ética y terminamos la clase, jóvenes. ¿Deberían ser modificados los genes defectuosos o debería la naturaleza continuar su curso? Bueno, esto es la pregunta de los 50.000 colones, ¿verdad? Esto es exactamente lo que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Tenemos capacidad nosotros de intervenir genes o intervenir seres humanos o seres vivos en términos generales, o respetamos el curso de la naturaleza? ¿Verdad? Esas son preguntas que en todo debate ético de esta materia siempre surge, ¿verdad? Es una cosa interesantísima al respecto. ¿Sería legal para un empleador o un asegurador despedir a alguien que tenga riesgo de tener una enfermedad? Bueno, yo decía que ese tipo de cosas no ocurrían en Costa Rica. Vean ustedes qué interesante. Y eso lo dije en una conferencia grande donde perfectamente había 70, 80 personas. En eso se paró una señora y me dice, mire, profesor, yo debo decirle que sufro de una enfermedad hereditaria. A mí me obligaron a hacerme el examen en el trabajo, y después, sorprendentemente, siendo yo jefa, me mandaron una carta diciendo que por reestructuración laboral prescindían de mis servicios. Vea qué cosa más impresionante en nuestro país. Y yo no descarto, aunque no conozco de situaciones concretas, pero yo no descarto que algunas empresas cobren más caro, ¿verdad? O no aseguren del todo a una persona por haber tenido problemas hereditarios, ¿verdad? Por haber heredado un problema hereditario, alguna condición hereditaria, que eventualmente, ¿verdad? Esto vaya a dejar en riesgo a esa persona, ¿verdad? Lo mismo, en el mismo orden anterior, digamos, tenemos derecho a manipular el genoma de un embrión de tal forma que nosotros podamos tener niños a la carta. Es decir, que alguien, un Trump, ustedes saben quién es Trump, ¿verdad? Yo tengo un mal concepto, y ojalá que ustedes también, de este señor. A mí, yo no descarto que una mentalidad como la de este señor el día de mañana diga, bueno, vamos a tener únicamente bebés a la carta, que van a ser aquellos que vengan con estas y estas y estas y estas condiciones, ¿verdad? Entonces, eso evidentemente rompe con el curso
de la naturaleza que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Aquí estamos hablando de tecnología reproductiva, ¿verdad? Que es extremadamente cara, ¿verdad? Muy, muy, muy cara. Entonces, construir un ser humano en un laboratorio, ese será el propósito de algunos grupos a nivel mundial, claro que sí. Vamos con eso. ¿Verdad? Por favor, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Ok, construir un ser humano en un laboratorio. Hay muchos grupos de investigación a nivel del planeta que andan buscando esto. Imagínense ustedes, ¿verdad? Probablemente en términos de clonación humana van a pretender clonar a Trump o a Oscar Arias o a Fidel Castro o alguna de esas figuras reconocidas y de, qué sé yo, de renombre mundial, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la clonación humana no tiene absolutamente ni pies ni cabeza. Yo me opongo rotundamente a que eso se dé, y eso se manifiesta en un principio que nosotros vamos a ver más adelante, que es que el fenotipo es la expresión del genotipo más la interacción con el ambiente. Entonces, uno podría eventualmente lograr una reproducción clonal de un individuo, pero jamás me garantiza tener 8 Oscar Arias en Costa Rica. Imaginen ustedes que ahí el ego se terminaría, ¿verdad? Entonces, antes de lograr esto, nosotros tenemos que pensar en que bancos de órganos es extremadamente importantes. Tenemos que fomentar el espíritu de la donación y la solidaridad, y que todos nosotros nos convirtamos en donadores de sangre, ¿verdad? Y que si por A o por B nos toca fallecer, que claramente haya un documento, como antes existía en la cédula, en la licencia de conducir, que uno se convertía en donante de los órganos que estuvieran bien y que pudiera salvarle la vida a otra persona, ¿verdad? El tema de la privacidad y la confidencialidad es un gran tema. ¿Quién es el dueño de la información? ¿Es el médico tratante? ¿Es el genetista? ¿Es la persona? ¿Es alguna secta religiosa? Porque nos hemos topado con ese tipo de sorpresas, ¿verdad? Eso se define en un marco alrededor de la persona en la cual esté siendo evaluada la información genética. La transparencia en el uso de esa información, ¿verdad? Por parte, como lo decíamos anteriormente, aseguradoras, empleadores, las Cortes Supremas de Justicia, algunas escuelas, agencias de adopción, entre otras, ¿verdad? No se descarta que el día de mañana nos vayan a pedir a nosotros una especie de tarjeta de crédito donde toda esa información esté contemplada ahí. Y dependiendo de lo que diga, dependiendo de ese perfil genético, tal y como lo vimos en la parte de chips de ADN en la clase anterior, así nos van a decir, ok, sí, nos interesan sus servicios, o lo siento mucho, nunca nos van a decir que va a ser por un asunto genético, ¿verdad? Disculpe, profe, entonces está diciendo que por razones genéticas puede haber como más segregación entre, los seres humanos. Pues. Discriminación humana, exactamente, que ahora se llama, dicho sea de paso, discriminación genética. Ya dejamos en parte, no como quisiéramos, la discriminación racial, ¿verdad? La discriminación económica en algunos países. Ahora hay una especie de discriminación genética donde, como lo he dicho, ¿verdad? Algunas aseguradoras o algunos empleadores, dependiendo de ese perfil genético que me van a pedir a mí y que yo les voy a entregar, me aseguran o me emplean, ¿verdad? Y como lo mencioné, ya tenemos información que en nuestro país ese tipo de cosas se están dando, ¿verdad? Es realmente impresionante. Ahora imagínense ustedes en Estados Unidos o en Europa, ¿verdad? O sea, yo no descarto que la aseguradora venga y me diga, mire, es que dependiendo del perfil que usted me está entregando, usted tiene, aunque no lo tiene en este momento, pero usted tiene una alta probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Y eso a nosotros nos va a costar muchísimo más caro cuando usted enferme. Entonces, sí lo vamos a asegurar, pero en lugar de $1,000 le vamos a cobrar $2,000 de prima. ¿Me explico? Y lo mismo podría ocurrir con respecto a un empleo.
si a mí me piden ese perfil genético, ¿verdad? Y determinan de que eventualmente yo voy a desarrollar una distrofia muscular a los 30 años, en este momento tengo 20 años, significa que en 10 años ya voy a estar postrado en una silla de ruedas, ¿verdad? Porque toda esa información se conoce. Ustedes me van a decir, no, mire, yo no lo voy a emplear a usted porque no calza con el perfil que nosotros andamos buscando, ¿no? A la larga yo soy la persona idónea, pero como voy a quedar postrado en una silla de ruedas a los 10 años, no me van a contratar porque eso les va a representar muchísimo gasto a la empresa. Entonces, vean ustedes. Profe, Ajá, adelante. profe, ¿y eso no se puede evitar? Mira, no. Digamos, lo de la enfermedad, lo de que no lo contraten a uno de sí, yo sé que no, pero lo de la Lo del enfermedad, ¿no desarrollo se de puede la evitar? no, Mau, se podría evitar como modificando los genes. habría que hacer una manipulación de genes y para ciertas enfermedades como la distrofia muscular de Duchenne o la distrofia muscular de Becker, nada se puede hacer. Yo tuve la experiencia, yo antes trabajé en el Instituto de Investigaciones en Salud, se llama el INISA de la Universidad de Costa Rica, y me llegó a buscar una pareja que en ese momento tenían 24 años. Bueno, el paciente tenía 24 años, la esposa tenía 22 años, porque notaban que era un jugador de básquet, era una persona altísima, jugaba básquet muy bien y que ya estaba teniendo algunos problemas para encestar correctamente, ¿verdad? O sea, tenía un porcentaje altísimo y bueno, iba en decrecimiento. Y querían ver más o menos qué era, por dónde andaba la cosa, si había algo genético, algo heredado. A mí me tocó el caso, afortunadamente, porque me hice muy buen amigo de esta familia y uno como genetista lo primero que hace es, acuérdense que lo vimos en la clase anterior, es construir el árbol genealógico. Después de construir el árbol genealógico me di cuenta que el papá y la mamá eran primos segundos y ellos no lo sabían. Vean ustedes qué impresionante. ¿Verdad? Tenía un origen italiano, venían por vías distintas, acá se encontraron y resulta que eran primos segundos. Qué miedo. Entonces, esto aumenta la probabilidad, como lo vimos en la clase anterior, de que genes recesivos, digamos, alelos recesivos, se encuentren en cierta condición. Bueno, el punto es que yo logré determinar que este gran hombre, esta gran persona, tenía una distrofia muscular recesiva ligada al X. Muy parecido, el tipo de herencia muy parecido a lo que vimos nosotros la semana anterior con las cegueras hereditarias en Guanacaste. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué significaba eso? A propósito de la pregunta que me acaba de hacer el compañero, que no se podía hacer absolutamente nada. Ya qué cosa más chiste. Para muchas enfermedades sí se pueden hacer muchas cosas porque hay una interacción con el ambiente donde uno puede modificar el ambiente y mejorar el pronóstico. Pero para esta enfermedad era 100% seguro que él iba a desarrollar la enfermedad en su máxima expresión en cuestión de 5 o 6 años. ¿Verdad? Y dicho sea de paso, a los 7 años que nosotros comenzamos a darle seguimiento, él, no, ¿cuáles 7 años? 4 años, él falleció porque le fallan todos los músculos, hasta el músculo cardíaco, ¿verdad? Ya no tenía músculos, digamos, para poder masticar la comida, le fallaban los músculos de la mandíbula, ¿verdad? Maxila, todo ese tipo de asuntos y finalmente muere por una cuestión cardíaca, ¿verdad? Entonces, la inseguridad asociada con las pruebas genéticas para susceptibilidades y condiciones complejas. Esto es otro gran tema, porque muchas veces nosotros podemos tener cierta predisposición o susceptibilidad, pero no significa que vayamos a desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Y depende muchísimo en estas enfermedades que les expreso acá, enfermedades cardíacas, diabetes y Alzheimer, depende muchísimo del ambiente y del manejo que uno puede hacer de ese ambiente, ¿verdad? Entonces, es otro de los temas que es extremadamente complejo para nosotros como genetistas cuando nos tenemos que enfrentar, digamos, a la familia o a la población en términos generales con una pruebita de estas genéticas, ¿verdad?
Entonces, otra cosa que a mí me preocupa, que vengo hablando recientemente y muy insistentemente de esto, es el acceso justo a la tecnología genómica avanzada porque son pruebas extremadamente caras. Y yo no descarto que la caja esté haciendo esto a muy corto plazo, ¿verdad? Pero que nos condicione muchísimo y que dependa muchísimo de la elección médica, este sí y este no, ¿verdad? Eso, evidentemente, eso puede estar pasando. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes tendrán acceso? ¿Verdad? Yo creo que los descubrimientos deben llegar a los países pobres, sin lugar a dudas. Si llegan a nuestros países, que sea exclusivo de los ricos, jamás. Por eso es que pienso que todo este tipo de tecnología a muy corto plazo debe estar ya en la caja. Yo estoy muy involucrado en esa parte, pero bueno, ustedes no se pueden imaginar lo lento que es trabajar un campo de estos en un aparato tan burocrático como lo es la caja, ¿verdad? La terapia génica, bueno, aumenta la brecha entre países ricos y países pobres, ¿verdad? Porque va a estar al alcance de quien pueda pagar, y a mí me parece que eso es totalmente inhumano, ¿verdad? Bueno, eso es otra serie de elementos éticos y legales asociados con los alimentos transgénicos, ¿verdad? Que es extremadamente importante. Y el otro tema acá es derechos de propiedad, patentes, derechos de autor, accesibilidad de los datos, todo este tipo de cosas. Me van a cobrar a mí por utilizar información genética molecular o por utilizar una secuencia que yo encontré en una persona. No, no me deben de cobrar, ¿verdad? No me deben de cobrar. Y se acuerdan ustedes cuando yo le hablé del proyecto Genoma Humano que había una competencia entre el sector privado y el sector público. Bueno, el punto era que el primer descubridor de esto, evidentemente, tiene que tener una ventaja competitiva. Adelante, Mónica. ¿Cómo está? Perdón, esa pregunta iba antes, pero No no importa, no sabía cómo importa. interrumpir elegantemente. Que si aquí es donde entraría el tema de la eugenética. Eugenesia es el mejoramiento, ¿verdad? Ajá. De la especie humana, ¿verdad? Yo no descarto tampoco que hayan grupos trabajando en esa línea. Evidentemente no conozco. Afortunadamente, yo estoy en Estados Unidos y tengo muchos contactos allá y no conozco sinceramente de grupos, pero el que no conozca yo no significa que no hayan grupos de científicos o laboratorios, no de las universidades, eso sí se lo garantizo, a nivel privado, que estén trabajando en el tema de la eugenesia. ¿Y Entonces, cuáles son las yo implicaciones coincido, éticas de perdón, esto? ¿Y perdón. cuáles son las implicaciones éticas de eso? Mire, hay que condicionarlas muchísimo, hay que establecerlas, hay que hacer debates, ¿verdad? Porque ya caen en cierto tipo de discriminación también, ¿verdad? Entonces, yo obviamente que tengo una posición totalmente, vamos a ver, que en el límite de ese tipo de acciones cuando lo que se persigue es el mejoramiento de la especie humana. ¿Cómo determinamos nosotros qué es mejor y qué es peor? ¿Qué es mejor y qué es menos mejor? ¿Verdad? Ujú. Ese tipo de discusión, evidentemente hay que darla, se ha dado, ¿verdad? Y por eso es que, como lo digo en términos generales, no conozco de grupos que estén trabajando en esa línea de investigación, pero yo no descarto que se estén dando. Yo no descarto, Mónica, que ese tipo de acciones se estén desarrollando en laboratorios privados a nivel mundial, ¿verdad? El negocio del PGH, ya habíamos dicho, fines mercantilistas. Las compañías farmacéuticas, evidentemente, tenían que meterse con esto porque el provecho que iban a sacar de toda esta información para aquella droga individualizada, para aquella droga o medicamento personalizado, individualizado, me imagínense todo lo que eso va a generarles a estas empresas, ¿verdad? Yo sí creo que los descubrimientos brutos, como son todo lo que hemos hablado acá, son públicos y gratuitos, ¿verdad? Y ya con esto voy terminando para tratar de limitarlo. Me dijo Mónica que lo limitara a 1 hora máximo. La secuencia del ADN no es un descubrimiento, jóvenes. Eso es parte de madre natura. Eso es parte de la naturaleza. Yo siempre hago una comparación. Cuando ustedes vayan a las giras, que lamentablemente no han podido ir a ninguna gira, y eso nosotros lo criticamos mucho, pero entendemos el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Ojalá que ya para el segundo semestre
todo se resuelva y ustedes puedan ir al campo, cuando ustedes vayan a ese bosque en un curso de biología o por su propia cuenta y ustedes encuentran una plantita que les llamó la atención, se la traen para el laboratorio y le preguntan a los expertos en botánica en la escuela, ¿qué es esto? Y le dicen, no, mire, eso no ha sido descubierto. Bueno, exactamente estamos hablando de lo que nosotros hacemos a nivel de secuenciación, a nivel de ADN. O sea, eso es madre natura. Por el hecho de que ustedes la hayan descubierto, no les da ningún derecho de patente ante esa planta, ¿verdad? Lamentablemente, lo que se derive de ese conocimiento sí podría ser patentado. Entonces, si hay un extracto que se pueda derivar de esa plantita que ustedes encontraron en el campo, ahí estamos hablando de otro costal, la harina de otro costal. Pero la planta como tal no puede ser jamás patentada. Entonces, es pública y gratuita, ¿verdad? Las patentes impiden el desarrollo científico, esto es mío, ¿verdad? Tecnológico y el bienestar de la sociedad, en cierta forma. O sea, ¿cómo es posible que yo tenga que patentar para tener acceso al BRCA1 y el BRCA2, aquellos genes que vimos con Angelina Jolie, para poderlos utilizar en personas de mi país? Jamás, no me pueden cobrar. Tiene que ser público y gratuito, ¿verdad? La información que se encuentra en esos genes debe ser de acceso totalmente público, ¿verdad? Esa es mi posición, ya lo dijo la UNESCO. El genoma humano es patrimonio de la humanidad y debe quedar completamente excluido de cualquier apropiación pública o privada. A mí me encanta esta concepción por parte de la UNESCO de lo que es el genoma humano y ojalá que todos coincidamos que así debe ser, ¿verdad? Cualquier medida ética y jurídica en este campo debe de tener un absoluto respeto a la dignidad humana, ¿verdad? Y a la ecología. Yo soy muy ambientalista, entonces van a ver que yo meto la ecología en todo ese tipo de cosas y también integrar distintas religiones y culturas, y esto es extremadamente importante de analizar. No por ser la religión católica la oficial en nuestro país, es la única que tenga derecho a establecer normas en este sentido, no. Debe de integrarse muchísimas otras concepciones religiosas que existan en nuestro país y desde luego culturas, ¿verdad? Un mensaje final que a mí me encanta, esto no es mío, ¿verdad? Una ciencia sin conciencia conduce a la ruina de la humanidad. Yo estoy totalmente convencido de esto. A mí me tocó estar en Estados Unidos cuando se prohibió por parte del expresidente Bill Clinton, antes de Obama, la clonación. Pero yo recuerdo en un congreso que asistí, oír a ciertos científicos que decían, literalmente en inglés obviamente, no hay ningún problema, me lo prohíben en Estados Unidos, pero yo cruzo el charco y ahí puedo desarrollarlo porque no hay absolutamente ninguna normativa al respecto. Y ustedes saben qué significa cruzar el charco para un gringo, venirse a nuestros países, ¿verdad? Entonces, uno de ellos lo dijo ahí públicamente, no tengo ningún problema, yo tengo quien me lo financie, si no era él personalmente, él tenía quien se lo financie, se venía a cualquier país centroamericano o cualquier país del Caribe, incluso cualquier país de América Latina, no existía absolutamente ninguna normativa, ninguna jurisdicción al respecto, y eventualmente él podía seguir con sus experimentos de clonación humana, ¿verdad? Y algo que me gusta también decir siempre, no todo lo que técnicamente puede realizarse, debe realizarse, ¿verdad? Es decir, hay muchas cosas técnicas que perfectamente nosotros podemos alcanzar, pero desde el punto de vista ética y moral no deberíamos de hacerlas, ¿verdad? Ok, jóvenes, casi una hora, pero habíamos perdido como 8 minutos al inicio por el problema de la luz. Con esto terminamos toda la parte, digamos, de introductoria, motivacional, que a mí siempre me gusta comenzar con esta clase para que ustedes vean todo lo que tiene que ver la genética con la sociedad. Por supuesto que no es exhaustivo, faltan elementos, ¿verdad? Pero más o menos,
¿verdad? Un buen resumen de todas las cosas que eventualmente nosotros vamos a estar tocando en este curso, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, algún comentario, jóvenes, con gusto. Ok, antes que se me olvide, el próximo martes ustedes tienen el examen con el profesor James, ¿verdad? Entiendo que ya están claros con eso. Eso implica que no tenemos clase. Nosotros nos vamos a reunir de hoy en 8, ya para arrancar con toda la parte de ADN y todo ese tipo de cosas que vamos a ver en esta experiencia virtual cómo nos va. Eso es todo un reto para todos nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes. ¿Perdón? No, sí, que sí. Igual va a subir este video al canal, profe. Igual. El gran problema que tenemos es que son extremadamente pesados y mediación no me los permite. Entonces yo voy a seguir haciendo como lo he estado haciendo con los otros cursos, los subo a YouTube. Lo que a mí me preocupa es que obviamente ustedes están pagando cuando ven esto en YouTube. Pero bueno, espero poderlo resolver para ponerlo en mediación virtual para que ustedes no tengan que pagar. ¿De acuerdo? Pero todas mis clases, por eso es que les digo que me acuerden que hay que grabarlas. Todas mis clases van a ser grabadas y las vamos a poner en alguna plataforma. Ojalá mediación virtual. Pero de momento les garantizo que en YouTube van a tener ustedes todas estas clases para que en forma asincrónica las puedan accesar. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Con mucho gusto, jóvenes. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Feliz fin de semana. Muchas gracias, profe. Hasta luego.